En medio de la pandemia, uno de los grupos más afectados es la tercera edad. Por eso desde UNLAM TV hablamos con el abogado previsionalista y especialista en adultos mayores, Cristian D'Alessandro. ¿Cómo ves este sector de nuestra sociedad? ¿Qué problemáticas tienen en este momento? Bueno, la situación es complicada. Vienen de un periodo bastante largo donde el gobierno actual está, bueno, en una situación crítica, producto de ese colapso de los 4 años que pasaron, más esta nueva situación, esta nueva realidad que nos toca vivir, que nos atraviesa a todos al igual, y que es el coronavirus, ¿no? Y en esos dos conjunciones tenemos un sistema de protección hacia los adultos mayores que por un lado desde lo social funciona o intenta funcionar y intenta salir adelante, pero desde lo económico los jubilados se ven reducidos en sus saberes, como estamos viendo ahora, que por decreto se fija menos cantidad de lo que le correspondería a los jubilados en relación a la fórmula que se sancionó en el gobierno de Macri. Por ende, la situación es delicada, pero producto de dos situaciones que una venimos con una herencia y la otra la estamos padeciendo el mundo, ¿no? Con este coronavirus. Sin embargo, una de las noticias que hoy resonó en todos los medios de comunicación fue los contagios masivos que se están dando en un nuevo geriátrico en estos últimos días. ¿Cómo debería ser ese protocolo para poder evitar, bueno, estos contagios masivos en la tercera edad? Hay que aprender de lo que pasa o lo que ha pasado o lo que está pasando, porque no solo pasó, sino está pasando actualmente en España y en Europa en general, ¿no? En España la situación fue muy delicada, muy grave respecto de los geriátricos. Se sabe a ciencia cierta que el 50% de los fallecidos en España murieron en los geriátricos, o sea, son personas mayores institucionalizadas. Pero el 80% de los muertos en España, yo les doy el ejemplo porque es el más cercano, España, Italia, a lo que nosotros tenemos, ¿no? Como sociedad, el 80% de los adultos, de los fallecidos fueron personas mayores de 60 años. O sea, de ese 100% de muertes, el 50% de las muertes fueron en los geriátricos. Eso es porque no se tomaron las medidas a tiempos allí. El virus arrasó de una manera imprevista para todos. Acá tuvimos una posibilidad de conocer lo que está pasando en Europa, en España en particular, y podíamos seguir la línea para mejorar la atención de los adultos mayores institucionalizados en los geriátricos. ¿Cómo sería un protocolo que habría que seguir? Bueno, que no se hace, y eso es claro. Primero, lo que se hizo fue algo correcto, pero parcial, que fue aislar al residente con su círculo familiar, o sea que el impedimento en estar en contacto entre familia y el residente, pero no se puso el juego o el punto en la I sobre la situación del personal que entra y sale. Y ese personal, generalmente en un geriátrico privado, y en los públicos también, pero en los privados, viven en una situación más precaria. Generalmente el personal o de salud o para de salud, o sea, el paramédico, el auxiliar de la salud, trabaja en varios lados. Y generalmente, si es de limpieza, trabaja en varios lados, en varias residencias, si es un médico, trabaja en hospitales. Si es enfermero lo mismo, o atiende el médico en su consultorio privado. Eso es lo que pasó en Córdoba, por ejemplo, con un médico que atendía en su consultorio privado y a su vez atendía en un geriátrico y contagió de manera masiva a los residentes. En ese contexto hay que poner el punto ahí sobre el politrabajo, la polifunción que tiene ese personal abocado al sistema de cuidados en las residencias. Entonces, lo que había que hacer, y lo que hay que hacer todavía, porque todavía no llegó la explosión, pero sí ya la estamos viendo, es licenciar a todos los trabajadores que tengan contacto estrecho con algún personal, con algún familiar que haya tenido coronavirus, y priorizar la atención
en un solo puesto de trabajo. En este momento estás dando charlas de toma de conciencia en contra del abuso y el maltrato a la vejez. Contanos de qué se trata y cómo pueden hacer todos los interesados para poder formar parte de estas charlas. En este contexto, en la Dirección Nacional de Políticas para el Adulto Mayor, te decía, me invitó a dar una charla en el marco del mes de la toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez, que se va a dar viernes 19 a las 16 horas, que se va a hacer vía Zoom, es gratuita, pueden encontrar la información en la misma página de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, la DINAPAM, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, o el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, o pueden encontrarlo en mi página de Facebook, Twitter o Instagram, que está publicada el acceso a la clave y el acceso al poder ingresar. Y lo que vamos a hablar es, en este contexto más amplio, de lo que es la toma de conciencia contra el abuso y maltrato, y voy a hablar en particular de el repensar los derechos de las personas mayores. Recordemos que a la vuelta de la esquina vamos a tener un cuarto de la población mundial, por supuesto, antes de la pandemia, post pandemia tenemos que bajar esa cifra, pero un cuarto, olvidémonos de la pandemia, era lo proyectado que a la vuelta de la esquina íbamos a tener en el mundo de las personas mayores de 60 años, y la Argentina no está exenta. Entonces hay que repensar este derecho de las personas mayores, y por el otro lado, hablar de la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, que nuestro país la tiene como legislación, y que nosotros, toda la sociedad, tiene que saber defenderse y tiene que saber reclamar esos derechos con relación a esta convención.